con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí estaba también hospedado un líder del cártel del Golfo. Realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del primer café. Cuauhtémoc Cárdenas solicita renuncia del líder del PRD Carlos Navarrete. Pide solucionar crisis en el Sol Azteca. Estudiantes de la UNAM realizan marcha en defensa de la autonomía universitaria. Rechazan hechos violentos en las instalaciones durante el fin de semana. Este lunes, autoridades federales darán a conocer el nombre del director interino del Instituto Politécnico Nacional. Estallan las protestas en Brasil. Piden juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al Primer Café. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas en este lunes 17 de noviembre. Ana María Salazar, Raimundo Rivapalacio, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Bienvenido de regreso. Gracias, aquí estamos de regreso. Buenos días. De regreso con mucha intensidad, ¿verdad? El fin de semana fue fuerte. El sábado en la noche, tan pronto como regresó de Australia, que era de donde venía el presidente Peña Nieto, en el propio hangar, hizo por primera vez una definición importante de su gobierno y sobre todo ordenó un poco las declaraciones dentro del gobierno federal que estaban un poco dislocadas en el mejor de los casos, en el peor de los casos, pues ausentes, cuando dijo que hizo un llamado a la no violencia y señaló, que me parece muy interesante la definición, que el uso de la fuerza va a ser el último recurso del gobierno. Y me pareció muy importante porque se combina con lo que sucedió el fin de semana en la ciudad universitaria, cuando peticiones para que se atendiera lo que sucede en el auditorio Che Guevara junto a la Facultad de Filosofía, que tienen meses, porque es un foco de todo, es un foco que está fuera del control de la universidad. Realmente, aunque está dentro del campus universitario, no es un lugar de encuentro de la comunidad universitaria, no. Es un lugar donde más bien existe otro tipo de denuncias y al ser el auditorio Che Guevara, al ser la ciudad universitaria un territorio federal, no. Es responsabilidad de las autoridades. No lo hicieron y sucedieron una serie de incidentes el fin de semana pasado, extraños todavía, sí. Donde pues ese fue el centro de de la incipiente violencia en Ciudad Universitaria, que sin embargo tuvo un primer colofón este domingo sumamente interesante, porque los estudiantes universitarios, la comunidad universitaria se congregó este domingo en la explanada de la Rectoría para protestar por la intervención de la Policía del Distrito Federal dentro de la universidad. Ya lo vamos a ver un poco más adelante, los matices, pero no podía haber entrado la Policía del Distrito Federal de no haber tenido una autorización o una petición directa de la Universidad Nacional Autónoma de México. De cualquier manera se generó esta confusión, salió la comunidad universitaria a demandar el respeto de la autonomía de la universidad. Y hubo un grupo de encapuchados que se sumaron cuando se estaba empezando a generar esta protesta, y la comunidad universitaria, los que estaban ahí, dijeron: quítense las capuchas y súmense, pero no van ustedes a incorporarse estando encapuchados, porque ustedes no son nosotros. Fíjate. Iban a tomar la rectoría los encapuchados y lo impidieron los estudiantes. ¿Sí? Entonces, esto es un quiebre muy interesante con respecto a lo que sucede en el auditorio Che Guevara, sí. Porque fueron los mismos anticuerpos de la universidad, los estudiantes, quienes dijeron: una cosa es la protesta, y la protesta no genera
ningún acto de violencia, y otro es lo que se estaba empezando a sumar. Bueno, estos grupos encapuchados, al no poder tomar la rectoría porque los estudiantes se los impidieron, se fueron a robar tiendas en la periferia de la universidad, y pues realmente la policía capitalina actuó de manera muy tenue, como ha venido haciendo durante todo este proceso, que por eso conecto con lo que señala el presidente, porque quizás ante las presiones de la sociedad y las presiones del sector empresarial, que dicen, bueno, cada vez que hay violencia resulta que los únicos que no son perjudicados son los que son violentos, donde se establezca una cosa, es el respeto a los artículos 6 y 7 constitucional, que es el derecho a expresarse, el derecho a manifestarse, y otra cosa es que amparados en el artículo 6 y 7, los artículos 6 y 7 constitucionales, se vayan a robar tiendas, se vayan a intentar a linchar personas, se vayan inclusive a hacer tentativas de homicidio, como lo hemos visto en otros casos. Y los protocolos de la policía para actuar en esos casos. Entonces, no se puede, o sea, hay cosas que no se pueden. Pero, y las cosas que no se pueden es muy sencillo, violar la ley. Sí, pero Raimundo... La protesta no viola la ley. Pero con todo lo que ha sucedido y lo refleja en el PAI, se ve debilitado la capacidad de las fuerzas de poder reaccionar ante ¿Cuál es el gran problema? De actividades. Que para poder tener ley y orden tendrían que tener la legitimidad. Sí. Y cuando uno revisa cuáles son los fundamentos, los requerimientos para un país de leyes y órdenes, pues también necesita tener controles de supervisión, equidad en el tratamiento de aquellas personas a las que se detiene, es decir, una serie de considerandos que le permite al ciudadano saber que si tú, policía, me estás diciendo que yo estoy violando la ley, yo sepa que primero, tú no eres un corrupto, y tú no, si te doy 5 pesos me vas a dejar en libertad. Sí. Bueno, si traemos un problema, o más bien las autoridades traen un problema sobre los fundamentos centrales de lo que es la ley y el orden, por supuesto que no tienen la autoridad para el uso legítimo de la fuerza. Es un problema de credibilidad. De credibilidad. Es un problema de credibilidad derivada, la burla no era visca, derivada que también... Los movimientos sociales buscan llevar a estos puntos a las policías, a los grupos que provocan. Los movimientos sociales no están permanentemente buscando un enfrentamiento. Los movimientos sociales tienen protestas legítimas y hay dentro de esos grupos, dentro de esas protestas, pequeños grupos que buscan el enfrentamiento para que ante la debilidad sobre la posibilidad de ejercer el uso legítimo de la fuerza puedan seguir avanzando en sus objetivos. Estamos viendo el fin de semana cómo los universitarios empezaron a denunciar grupos de provocadores y empezaron a denunciar personas que se infiltraron y que estaban generando este tipo de de incitación a la violencia. Muy interesante lo que pasó orgánicamente dentro de la universidad, porque esto que ya lo había hecho la comunidad politécnica cuando buscó sus propias reformas internas con las manifestaciones, donde no permitió que se metieran provocadores a marchas, una de las cuales llegó a tener 30,000 personas. 30,000 personas que no eran nada más universitarios, eran los que se quieran sumar, pero se suman de carne y hueso, no se suman ni embosados, ni encapuchados, ni tampoco van a generar violencia porque desvirtúan el movimiento. Entonces sí me parece un punto de inflexión interesante para estar observando. Pero también hay que recordarle al auditorio, estos anticuerpos de los estudiantes, vamos a ver hasta dónde llegan, porque estos grupos encapuchados también son muy violentos. Bueno, hubo tensión ayer, hubo mucha tensión y se pudieron imponer los estudiantes de la universidad, pero esto no va a ser para siempre. No, y de veras, no es para siempre y no es
sí, en cierta forma, la responsabilidad de los estudiantes, pero no lo es, Raimundo. No Al es su final de cuentas, responsabilidad. no es su No es su responsabilidad, responsabilidad. es el de las autoridades. Ellos actuaron de manera verdaderamente notable, Sí. pero no es su tarea. Sí. ¿No? Su tarea no es estar viendo a ver quiénes infiltran, quiénes no. No, estamos en otro campo. Pero bueno, se está previendo para este 20 de noviembre una gran marcha para bloquear el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la comunidad universitaria y todos los que se sumen. Pero bueno, no va a haber marchas hasta el 20 de noviembre. Bueno, más bien, no crean que hasta el 20 de noviembre va a haber marchas, no. También hoy. Hay movilizaciones en Guerrero, siguen las movilizaciones por la aparición o en contra, más bien, en contra de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que sigue todavía en el ánimo de este país y del mundo. El primer tema del país informativo de la agencia Intel, 33% de los impactos es precisamente lo que sucedió en la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a abordar sobre este tema un poco más adelante. El segundo tema, 27% de los impactos son los claroscuros en las ventas del Buen Fin, derivado de varios de estos grupos que buscan la violencia, que desde el viernes estuvieron generando boicots. Sí. Bueno, una parte de boicots y otra parte de la inestabilidad que se vive en Guerrero provocó que en Acapulco los primeros reportes es que la ocupación hotelera fue del 50% en este gran puente. Y las pérdidas económicas con respecto al año pasado llegan en los reportes preliminares al 60%. Y eso es sin considerar Cuernavaca y todas las otras. Solo Acapulco. Solo Acapulco. O sea, no están haciendo un análisis de lo que sucedió en el resto, en las otras ciudades donde se benefician. Este es el turismo. Este es turismo. El caso del Buen Fin, todavía no tenemos una evaluación del impacto, pero por ejemplo el viernes, que arrancó, digamos, formalmente, se robaron 67 vehículos con mercancía de la Asociación de Tiendas de Autoservicio. Sí, 67. Sí. Hubo centros comerciales que estuvieron bloqueados durante 8 horas. Están hablando ya de desabasto en ciertas partes de esta región porque no están llegando los camiones. Bueno, tú dices en Guerrero, ¿no? Yo estoy hablando en general. Bueno, no, yo estoy hablando en Guerrero, y están hablando ya de eso. Corredor, ¿no? Pero es cierto, esta nota está haciendo referencia no solamente de lo que representa la inestabilidad, sino la gente tampoco salió a comprar como yo creo que es. A lo mejor todavía hoy es el último día, todavía buena puede. Parte no salió a comprar porque dice que salgo. Pues sí. Si está bloqueado, si hay presencia hay mucha presencia de. El viernes ni siquiera un asunto masivo, ¿verdad? Sí. Pero había 25 personas encapuchadas cerrando un centro comercial y la policía observando. Mira, esa es una buena parte de la gran molestia que se ha venido acumulando y que si no se define muy bien sobre lo que es la ley y el orden, podemos entrar en un túnel muy feo y muy indeseable. Entonces, es que, Raimundo, cuando pararon la carretera en Cuernavaca el viernes no se podía, o sea, no podías tú salir de la Ciudad de México, ni siquiera tuvo que ver con los muchachos. Qué interesante lo que mencionas de la carretera Cuernavaca, porque no tenía nada de lo que hemos estado viviendo en los últimos casi 2 meses. Es un caso de una persona que denunció el secuestro de su hijo, que fue a presentar la denuncia y se regresó a bloquear junto con los ¿Por qué no le hacían caso? Junto con la carretera. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice la ley? La ley, bueno, si tú vas y presentas una denuncia, te dicen, ya habla Locatel, eso es lo que te dicen. Sí, cierto. Y segundo, no, pues hay que esperar 48 horas. ¿Cuál es la señal que está mandando esto? Que si tú eres violento, la libras. Esto no quiere decir que esté bien. Un poco lo que quiere decir es que tampoco pueden las autoridades locales simplemente lavarse las manos. Que eso es lo que sucedió en el caso específico de la carretera Cuernavaca. Entonces, y es algo que también deslizó el presidente el sábado por la noche, cuando habló de los gobiernos locales que tienen que hacer su trabajo. Es decir, si bien hay temas federales, tampoco es un tema exclusivamente de la autoridad federal, también tienen que hacer los gobiernos locales su trabajo chamba. Y no estar señalando
que es un tema que no les compete, porque a todos nos compete, inclusive a los gobiernos locales, aunque digan lo contrario. Oye, bueno, vinculado con estos temas, porque hasta ahorita los dos temas vienen de lo mismo, pues el tercer tema también viene de lo mismo, que aunque es una, digamos, es una ruta paralela. Ayer el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas pidió la renuncia del presidente del PRD, Carlos Navarrete, y hubo otras corrientes, como la del ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard, que se sumaron inmediatamente. Hay un problema, y aquí lo platicamos desde el primer momento que sucedieron los hechos en Iguala, de la dirección del PRD, que lo tiene la corriente Nueva Izquierda. Que dijimos, no, es un problema que tienen que resolver, es un problema que ellos mismos crearon y que todavía, y me parece que en eso se inscribe lo que está planteando el ingeniero Cárdenas, el jefe político de esta corriente, que es Jesús Ortega, de la corriente de los chuchos, pues declaró la semana pasada a la prensa que había que olvidar todo lo que había sucedido antes y había que ir hacia adelante. Bueno, esto provocó contradicciones dentro de la propia corriente. El senador Armando Ríos Peter, que es un aspirante a la gubernatura de Guerrero y que se fue a trabajar con esta corriente hace tiempo, dijo no. Esto no puede ser simplemente un borrón y cuenta nueva. Pues ahora vemos que el ingeniero Cárdenas dice, de ninguna manera eso debe ser un borrón y cuenta nueva y tiene que haber consecuencias contra esta corriente dentro del partido que lo ha llevado a un nivel de credibilidad y de deslegitimidad que pone en riesgo pues la fuerza política del PRD en las próximas elecciones del siguiente año. 14% de los impactos, igualmente, es otro tema. Pero vinculado a lo que estamos hablando es precisamente el discurso, es la conferencia de prensa, sábado, la conferencia de prensa del presidente Peña Nieto este sábado por la noche, donde rechaza los actos de violencia y menciona como último recurso, lo que comentábamos, la fuerza. Quinto tema, que es 4% de los impactos. Ayer se esperaba que se anunciara la propuesta para quien va a encabezar la dirección del Instituto Politécnico Nacional y se aplazó un día más. Me parece que el aplazamiento tiene que ver con la convulsión que había en Ciudad Universitaria y que prefirieron, para que meterle un poco más de gasolina a la hoguera, aplazarla para hoy. Hoy no está claro si lo va a anunciar la Presidencia de la República o la Secretaría de Educación Pública o si lo van a aplazar más. Creo que no se puede aplazar más porque de la designación en la dirección del Politécnico va a depender también el levantamiento del paro de clases en el Instituto Politécnico Nacional. Pues este es el PAI informativo de la agencia Intelligent. Tenemos 5 temas, 4 vinculados con lo mismo en sus diferentes derivaciones. Y las portadas más o menos reflejan eso. Yo quisiera irnos a la portada del Universal, en donde sale la foto de este infiltrado, bueno, en donde una persona muy rara. Muy rarísimo, ¿no? A ver si no sé si lo subieron. Si lo señalan como infiltrado los estudiantes. Sí, ahí está. Estas son las dos fotografías que se han venido distribuyendo. La primera, la que está en la parte superior, es ayer en Ciudad Universitaria, que es donde lo ven, no lo desconocen y le dicen, bueno, ¿y tú quién eres? Y él se identifica como un profesor del Instituto Nacional para la Educación para adultos. Y dice, no, yo no soy un infiltrado, yo estoy aquí, soy de carne y hueso, aquí está mi identificación. Pero no tardó en darse este incidente cuando empezaron a circular los medios de comunicación, empezaron a detectar que en sus fotografías, en sus imágenes, en sus videos de el intento de quema de la puerta del Palacio Nacional el sábado antepasado, pues él estaba precisamente ahí.
Sí. incluso casi con la misma ropa. Sí, estaba, yo diría, con la misma ropa, porque hay otra imagen debajo de esta que saca el Universal, en donde está enfrente de la puerta, literalmente, ya está empezando, parece que se está empezando a quemar la puerta. No, se está empezando a quemar. ¿Qué es la fotografía que circuló ayer? Circuló ayer en redes sociales. En redes, esta comparación. O sea, estas son redes, fotografías, después de que circuló en redes. Y ya enseña una identificación que ni siquiera es universitaria, o sea, enseña algo que ya, entonces empieza el cuestionamiento, pero tú lo ves, oye, si es infiltrado, qué malo para infiltrar, O sea, es que velo, ni siquiera con la misma ropa, con la misma ropa, parece universitario, no parece universitario, o sea, ni siquiera, se identificó como Aristóteles Áviles. Ahora sí que, si usted lo ha visto, por favor, comuníquese. Comuníquese. Pero sí es muy interesante que y al igual que otros, porque ya han identificado, sienten que tienen la libertad de poder infiltrarse así como se infiltró y no les pasa nada. Yo me detendré un poco en la descripción de infiltrado. O sea, no sabemos quién es. Claro. ¿No? Entonces, lo que sí es muy extraño, que una persona que, por ejemplo, en el caso de ayer, que era mucho de la comunidad universitaria, era comunidad universitaria y encapuchados, y que apareciera una persona así, que estaba también en la puerta del Palacio Nacional. Pues yo no sé, ¿ustedes recuerdan la película de Woody Allen, Selig? Sí. ¿Verdad? Que se aparece una persona en todos los momentos históricos. Esto es como Selig. Sí, claro. Mientras no nos aclaren perfectamente el Selig de las protestas. Primero, o sea, ¿quién es? Si Aristóteles Avilés es en efecto Aristóteles Avilés, esto sería un dato importante. Y desde un principio una vez sobre el tema de la puerta. Que nos pudiera decir Aristóteles Avilés, si es de carne y hueso, pues, ¿qué hacía? ¿No? Y él puede legítimamente decir, bueno, pues es que yo estoy de acuerdo con eso, y entonces estuve ahí, perfecto. Que venga. Muy bien, lo importante no es que esté, lo importante es saber quién es y si por qué estaba ahí, ¿verdad? ¿Por qué estaba ahí? Si él resulta que, como se llama, existe, y dice, pues es que yo estoy también molesto y yo quise expresar mi molestia sumándome, adelante, tiene todo el derecho. Lo protege la Constitución. Claro, lo protege. ¿Verdad? Pero siempre y cuando no esté quemando puertas. Bueno, en ninguna imagen se le ve a él quemando puertas. En todas las imágenes se ve a él junto a la puerta. O sea, no hay nadie más que él en la puerta. O sea, el Selig del momento mexicano es Arístides, no Aristóteles. Arístides Áviles. Es un nombre muy interesante. Lo invitamos a que venga a charlar con nosotros aquí en el Primer Café. Pues mira, yo espero que empecemos a tener una claridad y que el Instituto Nacional de Educación para Adultos nos pueda informar si efectivamente en su nómina aparece Arístides Avilés, si existe el nombre, saber si la fotografía de ese nombre coincide con sus registros, y entonces ya vamos aclarando las paradas, como se dice, ¿no? Y vamos realmente achicando estas lagunas de información que tenemos en este momento, y podemos llegar a determinar, pues, quién es esta persona, y entonces si resulta que no aparece por ningún lado, la hipótesis de que es un infiltrado toma una enorme fuerza, y entonces podemos reírnos. ¿Y este infiltrado? ¿Quién es? Para nunca contratar a su jefe para que me asesore, ¿verdad? No, y así te digo, todas las portadas de una forma u otra reflejan la violencia el fin de semana. En cuestión de prensa internacional, ¿ustedes recuerdan algún momento que se escribiera tanto sobre México en el sentido de lo que pasó también? Viendo el New York Times, hoy no viene, pero el New York Times el fin de semana escribió sobre México, Financial Times también, el tema de Australia, de Economist, también el tema de Australia por el G20 de Londres trae ayer 3 notas sobre se está escribiendo mucho sobre México, sobre lo que está ocurriendo. Y además el reflejo de la prensa internacional en estos eventos, en el G20, pone la lupa en ese sentido. Las protestas que hubo como vinculados a esa visita y a esa presidencia del presidente. Entonces sí es increíble, y en los medios
no solamente en los medios escritos, sino en televisión y radio. Es increíble. Si tú le haces un search, la cantidad de comentarios, de análisis. Es en semanarios, en periódicos, en diarios, en televisión, a nivel nacional, a nivel internacional. Es decir, hay una cobertura muy importante y hay un foco sobre México. Nunca, y no hay un estudio al respecto, pero nunca un tema mexicano había generado todo este tipo de interés en el mundo. Sí. Y el país sigue con el tema aún, o sea, dice el matrimonio diabólico de Iguala, o sea, que es un tema que ya se ha escrito bastante. Esto lo vuelven a retomar. ¿Quiénes eran estos? Es un poco aburrido ese texto, así que no se los recomiendo. No se los recomiendo. Y rápidamente, nada más, Washington Post, New York Times, la decapitación del trabajador norteamericano, que ya estaremos platicando más adelante, por parte de ISIS. Y ayer la DEA se metió a la NFL investigando a todos los equipos en una operación sorpresa ante una denuncia de exjugadores. Creo que es una denuncia importante, una denuncia de exjugadores que habrían acusado a los equipos de estar utilizando las drogas que le aplican a los jugadores de forma errónea y abusando de ella para que los jugadores puedan jugar. Pero Creo la DEA, o sea... Vamos, no es un asunto de cárteles. Claro, de los médicos es y la un aplicación asunto de médicos que ilegalmente, porque están en otros estados, están aplicando medicina que no deben de aplicar porque tienes que tener una licencia de ese estado para poderlo aplicar. Entonces, si tú visitas, si tú eres un equipo que está de visita, lamento interrumpir, pero tenemos que irnos un corte. No, tenemos que irnos un corte. Y no nos dieron café esta mañana. Sí, cierto, no hay fe. Bueno, 32 millones de mexicanos están en situación de analfabetismo y rezago educativo. Los pueblos es una manera de crecer y pues trabajar porque hay mucha necesidad, y ahí fue donde empecé a trabajar y nunca tuve tiempo para el estudio. Bueno, yo dejé de estudiar por falta de recursos, porque pues en la familia éramos 16, me puse a trabajar desde los 8 o 9 años. Revertir esta situación exige una gran movilización social. El INEA convoca a más de 1 millón de voluntarios para lograrlo. Pueden realizar funciones de alfabetizadores, asesores educativos, enlaces docentes, promotores y aplicadores de exámenes. Juntos ayudarán a tener un país libre de analfabetismo. Turismo en el Distrito Federal. En el 2013, la Ciudad de México recibió 12.5 millones de visitantes. 80% de ellos fueron nacionales y 20% extranjeros. El dato útil para comentar en el café. En Proyecto 40 sabemos que la información es poder. Sí, poder para opinar, poder para exigir nuestros derechos y cumplir nuestras obligaciones, y poder para construir un país con el material más resistente, el conocimiento. Por eso, de la mano de Sergio Sarmiento construyamos juntos el Quinto Poder. El programa que le da poder a la sociedad. Miércoles, 21 a 30 horas. Proyecto 40. Este mes en Revista Central, conoce por qué Miguel y Bosé no se aguantan. Además, descubre cómo confecciona su vida el diseñador Adolfo Domínguez. No olvides descargar nuestra app para iPad y iPod. Revista Central. ¡Cómprala ya! Chécate. El primer paso es ir a tu clínica. Chécate, mídete, muévete. Recuerda, más vale prevenir. Sabemos que 15 minutos no son suficientes. Ahora, porque tú lo pediste, tendrás los mejores 30 minutos del día en Late Night Express, tercera temporada. Hay quienes creen que México no puede cambiar, que nos tenemos que resignar. Pero hay quienes pensamos distinto, quienes soñamos con un país diferente, en el que sí existen los valores. Un país en el que sí se castiga a los corruptos. Para eso es el Sistema Nacional Anticorrupción. Somos muchos los que queremos un México mejor para nuestros hijos. Tenemos que hacerlo. Y que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN.
ábreme a mí las puertas de la justicia. El hombre que desterró la fe de Roma ahora le pone precio a la palabra de Dios. Perdóname, Padre, he tenido pensamientos impuros. Dona 2 educados a nuestra Santa Madre Iglesia. Todas estas donaciones irán a una cuenta secundaria en el Tesoro del Vaticano. Los Borgia, tercera temporada, jueves 22:30 horas. Proyecto 40. Nos comprometimos a aprovechar mejor el agua y estamos cumpliendo. Se construyeron 4 presas con una capacidad de 70 millones de metros cúbicos de agua. Cumplido. Se pusieron en operación 46 plantas potabilizadoras de agua. Cumplido. Se concluyeron 3 acueductos con una longitud conjunta de 292 kilómetros. Cumplido. Hoy operan 73 plantas de tratamiento de aguas residuales. Cumplido. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. ¿Cuán informados estamos? Únete al debate político con Lourdes Mendoza en A que no sabías. Lunes 21:30 horas. Proyecto 40. Ciudad de México está increíble. México. visitmexico.com. En este momento están disparando adentro de Ciudad Universitaria. Solo veo cómo corren. No es claro lo que sucede, pero seguimos con estas situaciones en Ciudad Universitaria. A ver, para poner como en contexto cómo el mundo está viendo a México cuando salen estas imágenes. Si tú ves la portada hoy del New York Times, retoman el tema de Ferguson, en donde un policía, en este caso sí mató al muchacho, ¿sí? Pero siguen las protestas después de meses que esto sucedió y salen unas imágenes donde los muchachos están tirados, o sea, la gente que está protestando. Sí hubo gente de fuera de Ferguson que participó en esta protesta, pero pero ahí te das cuenta, o sea, cómo una sociedad se agrava, crea enojo. Se agravia cuando ven que le disparan a un muchacho. Y en este caso ni se fue a la universidad, hay un debate de por qué le dispararon y si el policía de veras fue negligente o si fue racista. Bueno, ahí pongamos ese debate. Pero en este caso, cuando tú ves estas imágenes de estudiantes que están escuchando que la policía les están disparando o que se escuchan disparos de alguien o de algo... Por supuesto que salen. Pues claro. Salen. Estas escenas que vimos son ya como la secuela de lo que sucedió originalmente, y lo que sucedió fue, de acuerdo con la versión oficial, es que iban por un robo de celular. Digamos, iban autoridades de la Procuraduría del Distrito Federal para realizar una diligencia por una denuncia del robo de un celular. Bueno, esto es lo que dice la autoridad que pasó. Jóvenes estudiantes no encapuchados les dijeron: váyanse ustedes de aquí. No sabemos exactamente en qué tono, cuánta gente, ¿no? Porque una versión de la autoridad es que había más de 20 personas que que lo rodearon, y la autoridad dice hicieron tiros al aire. Sí. Bueno, no se ha explicado todavía cómo un tiros al aire pues le pegaron en el muslo a un joven e hirieron a un perro. Exactamente. Y menciona el perro no como una broma, sino como una explicación
que no sabemos de cómo fue que disparos al aire provocaron ese tipo de heridas. No grave, y lo que sucedió pues se dio la persecución, huyeron estas personas, y aquí me detengo un momento. Primero, para que la autoridad del Distrito Federal pueda entrar a la universidad, se requiere una autorización, una petición por parte de la autoridad universitaria. Si nosotros vemos el mensaje del rector José Narro anoche, pues suponemos que no hubo ninguna petición de ingreso para que ingresara la autoridad local. El otro punto, era sábado, era una diligencia ministerial sobre un robo que no nos han dicho cuándo se presentó la denuncia de robo, porque normalmente, y lo sabemos muy bien, las denuncias de robo de un celular o de robo que no es algo grande en términos de número de dígitos, pues no tienen la celeridad en la actuación ministerial, ¿verdad? Entonces, si para un asesinato no lo tiene. Entonces también por eso me encantaría saber cuándo se presentó la denuncia, para saber con qué rapidez se ejercitó. Lo que menciono es parte de lo extraño de la situación, y también pienso yo una insensibilidad en este momento de proceder a una diligencia ministerial. Yo entiendo muy bien que la ley no puede estar sujeta a situaciones políticas y sociales, pero la ley, pero la decisión de lo que puede suceder si se realiza este tipo de acción en un determinado momento puede tener mayores consecuencias de las que originalmente se buscaba resolver. Sí, ahora quiero tomar dos tweets que nos mandaron que abre otra discusión de cómo se define qué es un periodista, ¿sí? Porque lo que nos está diciendo Alexia Barrios, gracias Alexia, nos manda un blogspot en donde esta persona, que lo identificamos como infiltrado, pero no sabemos quién es, Aristides Avilés, él se hace llamar como periodista y se identifica como periodista. Vivian Nefo también nos escribe y nos dice que él dijo en su Twitter que era, en el Twitter, sin embargo, lo dijeron que infiltrado, sin embargo, no es infiltrado, ya se identificó como periodista. Entonces, abre todo un debate de qué es ser periodista en este mundo de blogs y de... Pero permíteme tener un momento. Cualquier persona, yo me puedo identificar como ingeniero en ciencia espacial. Y no tengo idea, tengo dificultades con la tabla del 9, pues mucho más con la ciencia espacial. Lo que digo es, el hecho que se identifique no necesariamente significa que lo sea. Estoy de acuerdo, pero esto es lo que estamos viendo en estos movimientos. Su página de Facebook está cerrada, entonces nada más se puede ver la identificación, pero no se puede saber ahí si efectivamente ha hecho un trabajo de periodista ciudadano. Sí, Facebook no está certificado tampoco de ninguna forma. Tú puedes poner cualquier universidad, cualquier labor. Sí, pero sí me entiendes cuál es el debate, porque están saliendo muchos de estas ONGs que defienden a periodistas amenazados, a decir que estas personas que se meten a estas protestas, a tomar fotos y a postearlo en estos blogspots o en estos portales, como le quieres llamar, portales informativos, los consideran dentro del periodismo alterno, y eso ellos se merecen cierta protección que le dan a los periodistas que estamos en los medios formales. Ese es el debate. Sí, pero es que estoy un poco antes. Si es un periodista ciudadano, ¿dónde está su trabajo ciudadano? Es decir, porque ha habido algunas de estas organizaciones que han defendido a la gente, bueno, tienen un trabajo, nos puede gustar, no nos puede gustar, pero hay un trabajo, y entonces tú ves, te metes a su blog y dices, bueno, pues aquí está, y sube fotografías y tiene estas opiniones, y sí hace ese tipo de trabajo. Bueno, aquí no sabemos, porque la única identificación que tiene como periodista es que dice
periodista en una página cerrada. Sí, bueno, tiene un blogspot en defensa de él, porque lo estoy viendo en este momento, que se llama Criptograma, en donde sí está publicando sobre el tema. La última publicación fue el jueves 13 de noviembre, en donde habla de Ayotzinapa. Pero de nuevo, el solo hecho, yo estoy un poco respaldando tu argumento, el solo hecho de que tú tengas un blogspot, que estés escribiendo sobre esos temas, te pone bajo te clasifica como periodista ciudadano, no sé, porque bueno, ese es el debate que va a haber con este personaje. Periodista ciudadano sí, ¿no? Ese es un debate menor, claro. Sin embargo, al punto central de lo que se vivió este fin de semana, que es la autonomía universitaria. Sí. O sea, yo creo que no debemos de perder de vista que el tema central de este fin de semana, y esa es la razón por la reacción del gobierno del Distrito Federal y de la rectoría, del rector de la UNAM, que es una violación a la autonomía universitaria. Y esto es lo que nos tiene que explicar la autoridad, qué es lo que sucedió el sábado. Porque no tenemos claro por qué sucedieron las cosas que pasaron. Pero bueno, este tema de la autonomía universitaria no se cerró anoche o no se cerró ayer en la tarde con la disculpa del secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano. Deja muchas dudas y también creo que muy mal fraseada la explicación que dio, porque al mismo tiempo que ofrece la disculpa, también genera otro tipo de mensaje a otro tipo de personas, que lo vimos ayer ya en redes sociales. Entonces, lo que plantea, si alguien puede quemar un vehículo y puede entrar a robar a una tienda y puede agredir a las personas que por mala fortuna van caminando por la calle, pues entonces esas personas pueden salir en libertad. Yo creo que aquí es parte de la confusión que vivimos y de que se tiene que tener mucha precisión. Porque también lo que provocó posterior, porque no solamente fue ese incidente, sino también en la noche la quema del mismo automóvil, y que también provocó movilizaciones, y es parte de lo que hablamos del auditorio Che Guevara y de la presencia de lo que se puede hablar en la universidad, más allá de los movimientos sociales que están. Oigan, vámonos a otros temas. Tenemos de hecho en la línea al embajador de México en China, Julián Ventura, que ojalá que nos va a platicar sobre la gira del presidente. ¿Cómo estás, embajador? Bienvenido al programa. Muy buenos días, Ana María, Raimundo, Juan Pablo. Un gusto estar con el auditorio esta mañana. Julián, un placer. Tú ya estás casi en la noche, Julián. Sí, aquí ya no es el primer café, digamos. ¿Cuál es el balance, embajador, de este viaje que hizo el presidente de China, no en la parte que corresponde a la APEC, sino en la parte directamente vinculada con la visita oficial a China? Mire, mi balance es positivo con todos los países, pero con China en particular. El diálogo político, los contactos al más alto nivel son muy importantes. Esta visita se da en el marco de un proceso de un gran dinamismo en la relación. Está evolucionando muy rápidamente. Tenemos que tener una relación muy intensa, muy fluida en el diálogo con China. La visita de Estado se anunció el año pasado en uno de los 3 encuentros que sostuvieron los presidentes en 2013. Y bueno, pues este año, en este cuarto encuentro, pues se tuvo la oportunidad de seguir empujando esa dinámica tan esencial para el diálogo con una de las potencias emergentes más importantes, nuestro segundo socio comercial, y en ese sentido pues se pudo hacer una revisión integral de prioridades y de acciones. Como saben, solo hubo 2 visitas de Estado en estos días. Una fue la del presidente de los Estados Unidos el 12 de noviembre, y la de México se realizó el 13. Julián, te saluda Ana María Salazar. Oye, Julián, mira, como tú sabes, se le ha criticado o ha habido críticas bastante fuertes en México por el hecho de que el presidente viajó a pesar de la situación que se está viviendo en el país en este momento. Se dijo en ese momento que era fundamental que el presidente viajara. ¿Por qué no nos das más detalles de los resultados de estas reuniones, un poco para que el auditorio entienda qué es lo que estaba, bueno, cuáles son las discusiones y cuál es la implicación
de que el presidente no hubiera viajado? Con mucho gusto. En el marco de la visita de Estado se anunciaron y se suscribieron un total de 14 acuerdos que yo considero muy importantes. La relación con China incide cada vez más en intereses de desarrollo económico y social más directos. Por muchos años la relación con China se desarrolló solamente en el plano político, no es sino hasta que China empieza a negociar su ingreso a la OMC, que se desarrolla mayores contenidos en la agenda bilateral. Hay varias acciones específicas que se anunciaron. Una prioridad es, por ejemplo, lograr que nuestros productos agropecuarios tengan un mayor acceso en el mercado chino. En esta visita se anunció el ingreso de las fresas y frambuesas mexicanas, de la carne de res de México. El secretario de Agricultura formó parte de la delegación, lo acompañé después de la visita de Estado a reunirse con sus contrapartes para definir los productos que se van a ir negociando en los próximos meses, incluyendo lácteos. Por ejemplo, es muy importante que podamos abrir este mercado para nuestros productos. Es el principal mercado de consumo de productos agropecuarios a nivel global, y se dieron resultados concretos en este campo. El año pasado se anunció, por ejemplo, el ingreso del tequila 100% agave a China, y en esta visita se otorgó a México el certificado de denominación de origen. Solo 14 productos extranjeros tienen ese nivel de protección de marca en este país, y fue otro resultado que se formalizó en esta reunión. China está inmersa en lo que llaman aquí la segunda generación de las reformas económicas. Las primeras fueron las que impulsó Deng Xiaoping a partir del 78. Las reformas estructurales promulgadas en México tienen una gran resonancia aquí en China, y en ese marco Pemex suscribió una serie de acuerdos con la empresa petrolera estatal de este país, con el Banco de Desarrollo de China, para acordar líneas de financiamiento para empresas y en los ámbitos de exploración, producción, financiamiento de adquisición de equipos, que también dan cuenta de avances concretos en el desarrollo de una agenda en el sector energético, donde hay grandes oportunidades. Se anunció también el establecimiento de una subsidiaria del Banco Industrial y Comercial de China. Es el banco más grande del mundo en términos de capitalización. Otro resultado importante que va a generar nuevas fuentes de financiamiento para empresas chinas en México y para empresas mexicanas en el mercado chino, y ahí también Bancomex suscribió 2 acuerdos que establecen líneas de crédito y mecanismos de colaboración con sus contrapartes de China para abrir esos accesos para empresas, desde pymes a grandes empresas, a este mercado que tiene una creciente importancia para nuestro país. En el campo del turismo tenemos 60,000 turistas en promedio en 2013, una cantidad que pareciera que no es mayor, pero creció un 25% respecto de 2012. Se anunció que el 2013 va a ser el año del turismo de México en China, y así una serie de acuerdos que denotan una agenda de resultados que va en nuestros intereses. Julián, y ya escuchamos muy bien todos los acuerdos. Y sobre los desacuerdos, ¿cómo quedó el tema con la empresa China Railways, que provocó una declaración del premier muy insólita, porque los políticos chinos son de un cuidado público muy notable, y que aquí lamentaron pues lo que había sucedido con China Railways y la licitación del tren rápido México-Querétaro? Yo lo que diría en primer lugar es que pues la agenda de inversión es un área creciente y muy importante en la agenda bilateral. Se anunciaron 2 fondos, un fondo binacional de inversión que va a ser administrado por
por la Corporación Internacional de Finanzas del Banco Mundial, un fondo específicamente para el financiamiento de proyectos energéticos. Pero no el sabemos proyecto nada. ferrocarrilero fue evidentemente abordado en el marco de la visita, como señalas, en el caso de la reunión con el primer ministro Li Keqiang, que fue uno de los componentes de la visita de Estado. No fue central en las conversaciones, se hizo una revisión de la agenda en su conjunto. La parte china, como tú señalas, expresó el interés en que se canalicen las inquietudes de sus empresas, pero al mismo tiempo tanto el primer ministro como el presidente de China en su mensaje a los medios ratificó el compromiso de China de seguir trabajando con México para seguir creciendo esta agenda de inversión bilateral, Raimundo. Gracias. Oye, gracias, Julián, y pues ojalá que nos vuelvas a acompañar, porque se ve que la relación bilateral China-México pues parece que es una prioridad del Estado mexicano. Te lo agradecemos muchísimo. Gracias, Julián. No, al contrario, les agradezco a ustedes la oportunidad para hablar de esta relación y de este país, pues que tiene efectivamente una creciente importancia para México. Gracias. Muchas Julián gracias. Ventura Valero es el embajador de México en China. Qué interesante ha de ser embajador de México en China. Vámonos a un corte, regresamos. El gobernador de Oaxaca, Gabino Cue Monteagudo, rindió su cuarto informe de gobierno. A lo largo de estos 4 años, hemos venido trabajando con intensidad y compromiso para reconstruir el tejido social de Oaxaca, privilegiando siempre el diálogo, la tolerancia, la conciliación de intereses y el oficio político por encima de las voces y posturas que exigen reprimir o coaccionar. Afirmó que logró elevar en un 3.8% el nivel de la economía, lo que derivó en la creación de 28.934 empleos y un flujo de inversión privada de 38,000 millones de pesos. Cue se pronunció a favor de la democracia y la tolerancia. Cabe decir que esta sensibilidad, a veces difícil de comprender, resulta hoy más que nunca necesaria, tal como lo demuestran los dolorosos sucesos que actualmente sacuden a nuestro país. Al mencionar el tema del desarrollo social, Cue destacó el respaldo, la solidaridad y el trabajo coordinado con el gobierno federal. Aseguró que se combate la pobreza mediante el ejercicio de más de 7.938 millones de pesos en la introducción de servicios básicos. ...40 cuadros por segundo... ...40 emociones... ...40 grandes actuaciones... ...40 visiones de los mejores directores... ...más que un número... ...la mejor opción para ver el cine en tu casa... Cinema 40... ...jueves y viernes... ...15 horas... Proyecto 40... No todas las SUVs están hechas para el camino. No todas las SUVs están hechas para ti. Ford Explorer, sí. Vive la incomparable experiencia de manejo que hace ver fácil a las curvas más difíciles y supera cualquier tipo de terreno. Ford Explorer, todos los terrenos, una sola SUV. Ford, go further. Ellos no le tienen miedo a ningún tema. Fíjense qué ironía, empezamos hablando de alcanzar una estrella y ahora Martin Scorsese, los Rolling. Y mucho menos al que dirán. Estoy empacatada. ¡Juven! Ese sí, mira. Un espacio libre de protocolos. Oigan, vean que aquí tocamos todos los temas de todas las mejores maneras posibles. Y aquí somos politalentosos. Farándula 40, miércoles 22 horas. Proyecto 40. Estamos distribuyendo equitativamente el presupuesto federal. Por mí. Con el fin de activar el desarrollo económico. Por mí. E impulsar la educación, la salud. Por mí. Y la generación de empleos. Por mí.
No, pues nosotros. Por mí. Trabajando juntos, tomamos las mejores decisiones. Por mí. Por mí. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. La conexión a Central está en tus manos. Entra a la tienda en línea y busca nuestra aplicación. Escribe Revista Central y descárgala. Toca la aplicación e instala. Al descargar nuestra app, tú puedes vivir la experiencia Central en línea, donde encontrarás contenido multimedia exclusivo. Con nuestra app, estés donde estés, Central está contigo. Descárgala ya. Cuando quieres perder kilos, hay opciones que te ponen un 4 y te desmotivas. Pero Redustat 60 te da 4 razones para lograrlo. Bajas el doble junto con tus actividades físicas y comida sana. Actúa solo en tu intestino sin afectar tu organismo. Junto a nuestros asesores, tus inquietudes se resuelven. Ahora sin receta y con la concentración ideal para lograr los resultados deseados. Baja más con Redustat 60. El líder moral del Partido de la Revolución Democrática, Cuauhtémoc Cárdenas, solicitó la renuncia del presidente del Sol Azteca, Carlos Navarrete, y del secretario general del partido, Héctor Miguel Bautista López. En una carta dirigida a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Cárdenas aseguró que el partido atraviesa por la peor crisis desde su fundación. Alertó que este instituto está a punto de disolverse o quedarse como una simple franquicia político-electoral, subordinada a intereses ajenos a los de su militancia. Cárdenas señaló que esto es debido a que el PRD carece de autoridad moral como institución y por parte de sus dirigentes, provocando la pérdida de militantes, de presencia y de credibilidad ante la opinión pública. También cuestionó las decisiones de la dirigencia perredista a partir de la desaparición de 43 jóvenes de Ayotzinapa, Guerrero, el asesinato de 3 estudiantes de esta institución y de 3 personas más en Iguala, en los que dijo estuvieron involucrados policías y autoridades municipales. Por ello, solicitó tomar medidas de fondo. Precisó que el organismo debe plantearse una profunda y efectiva reforma, ajena a cualquier interés personal. Propuso que de renunciar a la actual dirigencia se integre una dirección provisional con representación real de bases regionales y de corrientes de opinión representativas de la pluralidad político-ideológico del partido. Esta convocará un congreso que establezca nuevas bases y estatutos que conduzcan a renovar los órganos nacionales, estatales y municipales. Cuauhtémoc Cárdenas indicó que de ser aceptados estos planteamientos, no participará en ningún cuerpo de dirección o posición directiva del PRD, solo mantendrá su militancia activa. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. ¿Sabes cuál va a ser la reacción del ingeniero? ¿Qué va a pasar? Nada. O sea, esto no va a mover nada. Que eso es lo increíble del PRD en términos de... Sí hay una gran crisis, que no solamente es por lo que está sucediendo, lo que sucedió en Iguala, las reacciones que tuvo el nuevo presidente del partido, Navarrete, las reacciones que han tenido el partido en el sentido de, pues, un poco reconocer que a final de cuentas lo hicieron, pero muy a medias, de que había una responsabilidad política. ¿Pero crees que estén entonces viviendo las consecuencias entonces como partido político? Nada. Porque o sea, como que se trasladó mucho de la culpa, ¿no? Sí, pero no va a pasar nada. Este país es el de no pasa nada hasta que pasa. Sí. Y es que sí pasan las cosas. Yo no sé qué vaya a suceder, pero lo que sí pasó ya es una descalificación de la dirigencia. Entonces, esta descalificación de la dirigencia sí tiene consecuencias. Las consecuencias a lo mejor no es de que se vaya Carlos Navarrete. Exactamente. Sí, a lo mejor no es eso. Pero hacia el interior del PRD lo que sucede es que se quebró. ¿Sí? Entonces, lo que se veían como fisuras, según como fracturas, se quebró. Sí. Terminó de quebrarse el PRD por una dirigencia mercantilista, que es la de los chuchos. Lo hemos dicho aquí muchas veces, no es un asunto de que te lo dije. Lo que estamos planteando es que no es algo desconocido. Tardaron mucho tiempo y las condiciones que se dieron en Iguala son las que le generan el contexto para que se dé este tipo de situaciones. Lo que dice Cuauhtémoc, que es un partido que representa los intereses de los pocos,
Ya, eso ya está sucediendo, ¿Y desafortunadamente. qué antecedente genera para el partido mismo? Antes de que se nos termine de acabar, perdón por la redundancia, el tiempo, se acaba de anunciar que Martín Salia, que es un doctor de Sierra Leona, que trataba a pacientes de ébola en África Occidental y que llegó a Estados Unidos. El sábado pasado murió hoy. Él llegó al Centro Médico de Nebraska, que se ve que tiene una alta especialidad en este tipo de temas, y el hospital informó hace escasos 15 minutos que había muerto el doctor Martín Salia, que llegó a Estados Unidos a ser tratado porque su esposa es estadounidense. La segunda muerte de ébola en Estados Unidos, no contagio, pero sí, muerte como tal. Bueno, que tengan muy buen fin. Que siga el buen fin. Sí. Que tengan buen día. Buena semana. Buena semana. Gracias, Ramiro. Gracias, Rafael. ¿Ustedes no van a ir de aplauso hoy? La fecha nunca varía. Es siempre en el 11º día del 11º mes a la 11ª hora. El día y la hora en que Estados Unidos honra a sus veteranos de guerra es la misma que registró el armisticio, el fin de la Primera Guerra Mundial. A partir de entonces se honra la vida de los soldados que han servido en la guerra y en la paz. Pero es en días como hoy que no muchos recuerdan a gente como Héctor Barajas, este exsoldado que sirvió 6 años en las filas de la 82 División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos y que, véalo usted, hoy está a las puertas de Estados Unidos, aquí en la frontera entre Tijuana y San Diego, impedido de cruzarla, porque fue deportado en el año 2003. Y es que vea usted, ni el servicio militar más honorable y las condecoraciones han sido capaces de proteger a miles de veteranos residentes legales de Estados Unidos de ser deportados. Héctor, después de recibir salida honorable del ejército, fue deportado por haber disparado un arma de fuego, una falta que en un ciudadano es una falta menor, pero en un residente legal es una felonía. En 1996 el Congreso emitió la ley antiterrorismo y con esto hizo que muchas faltas menores para los residentes legales se convirtieran en faltas castigables con la deportación. Más de 40,000 veteranos de las Fuerzas Armadas han sido expulsados del país. Con todas las caras y todas las voces, soy Armando Guzmán.